Me da mucho gusto saludar a don Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me metes en un conflicto de arranque, porque generas expectativas que veo que va a ser difícil responder. Entonces, más vale que me presentaras como un muchacho prometedor, y entonces se sorprenderían y dirían, pues no es tan muchacho y cumple. Y es prometedor. Y es prometedor. Sí. Entonces, eso me daría una ventaja, pero ahora sí me pones en total desconcierto. Pero el que tiene que decir eso soy yo, porque me pongo yo o nos ponemos tanto Selena y yo en una desventaja ante un importante invitado de esta mañana, don Juan José Rodríguez Prats. Mira, yo creo que hablando de ventajas y desventajas, los tres tenemos un problema muy serio. ¿De verdad? ¿Cuál? De verdad. Mira, uno de mis autores favoritos, que es Stefan Zweig, que escribe la biografía de Fouché, que es excelente, o de Erasmo de Rotterdam, de María Antonieta, escribe un libro de los grandes momentos en la historia de la humanidad. Y habla de 14 momentos de gran trascendencia, de gran importancia. Yo creo que si Stefan Zweig viviera, se suicidó junto con su esposa en 1942 en Brasil, y escribiría un libro diciendo los 15, y yo creo que incluiría el momento actual como uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis hay que hacer con respecto a lo que está ocurriendo no solamente en México, sino también en el mundo? Yo diría que estamos en el umbral de una nueva era. O sea, se habla de la era de la antigüedad, que termina con la caída de Roma, se habla de la Edad Media, se habla de la era moderna, después se habla de la era contemporánea, pero yo creo que sí hay suficientes elementos, lo que se refiere al cambio climático, la inteligencia artificial, la globalización, la sociedad del conocimiento, pero también la sociedad de la ignorancia y de la incultura. Fíjate qué paradoja. Sí, claro. Podríamos también hablar de la presencia de personajes que llegan al poder y abusan del poder. Yo creo que estamos en presencia del resurgimiento, que no es nada nuevo, porque esto lo denunció Platón y lo denunciaron Aristóteles, y la filosofía oriental también se refirió a los personajes que simplemente pierden la realidad y que quieren arrogarse poder para poder hacer lo que es su voluntad, no lo que debe ser su responsabilidad. Entonces, yo sí, hay muchísimos ahorita filósofos. Bueno, hay un pensador que a mí me agrada mucho, Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad líquida. O sea, que todo se desvanece, que todo fluye, que todo se mueve a un gran ritmo. Y agregamos además el avance de la técnica, porque tenemos ahorita pues nuevas formas de comunicarnos en la inmediatez y dando acceso a todo el mundo. O sea, estamos en una gran confusión de voces. Hay un enorme griterío y de pérdida de autenticidad, porque ya no sabemos si esas voces corresponden a un ser humano o corresponden a una inteligencia artificial o son manipuladas. Y los mismos expertos en inteligencia artificial dicen, ya no queremos seguir porque quién sabe esto a qué nos va a llevar. Imagínate nada más. Yo creo que todos esos elementos nos pueden llevar a la conclusión de que estamos en presencia de una nueva era. ¿Cómo calificarla? Ahí sí va a ser un lío. ¿Cómo calificarla? ¿Cómo calificarla? Porque, ¿qué puede decir? ¿Cómo calificarla? Híjole, no me atrevo a señalarle la era de la confusión. ¿Está confuso, don Juan José Rodríguez Prats? Sí, claro, sí. En lo que pueda suceder. ¿Qué podrá suceder? Mira, en México. Sí. O sea, estamos oyendo voces que dicen, está en riesgo la República Representativa Democrática Federal, laica, que es así como nos define la Constitución. ¿Y sí? Yo siento que sí está en riesgo. Ahora, ¿a dónde vamos? Unos dicen, vamos a la dictadura. Yo veo con mayor temor que vayamos a la anarquía, al desbordamiento de la violencia, a las fallas de las autoridades estatales y locales, que nos llevan a una carencia de servicios. Estamos viendo que sufrimos por falta de electricidad, por falta de agua, por inundaciones,
por problemas de violencia, por una educación deficiente, por una salud a la que no tenemos acceso. Entonces, esto es serio. ¿Tiene algo que ver un partido político o es problema general? Mira, hasta en eso podríamos decir que... y se lo pregunto a un panista. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que todos somos responsables. Porque aquí se juega mucho a que es culpa de los otros. Ese discurso es un discurso falso y es un discurso que carece de autocrítica. Tú sospechas de un candidato que dice: si yo llego voy a cambiar todo porque todo lo que está mal. O si yo llego en 15 minutos termina el problema. Si te estás refiriendo a un panista. Sí, desde luego, a Vicente Fox. Pero no hubo problema del ejército zapatista en su sexenio. No hubo un solo balazo en Chiapas con Vicente Fox. Pero son frases que sirven para atraer y captar el voto, ¿se vale? Sí, mira, el problema mayor del hombre público es preservar la congruencia. O sea, que lo que dices se vea reflejado en lo que haces. La congruencia es la virtud por antonomasia del político. Desafortunadamente, el político también está atravesando por una grave crisis. Ahí tiene otro problema que nos podría definir. Pero el político siempre ha estado en crisis, no es creíble. No. Digamos que sí. O siempre se le ha creído a los políticos. Digamos que tienes razón, vamos a declarar un empate, pero que en ciertas épocas se agrava más. Porque hace algunos años tuvimos liderazgo como de Mandela, o tuvimos como a Gorbachov, o tuvimos a Adolfo Suárez en España. No, hablemos de México. Bueno, pues tuvimos un Ruiz Cortines. Para mí Ruiz Cortines fue un buen presidente. Salinas de Gortari es condenable por muchas cosas, pero Salinas de Gortari, haber terminado el reparto de la tierra, haber firmado el Tratado de Libre Comercio, haber negociado la deuda, haber restablecido la relación Iglesia-Estado, haber devuelto la banca a los particulares. Claro, hubo deshonestidad, hubo concentración de poder, hubo corrupción. Zedillo cometió un grave error de arranque, que es el error de diciembre. Sí. Pero podremos decir que hay el acierto del Fobaproa. El rescate bancario. El acierto, mira, ahí ese es un gran debate que no se ha esclarecido, porque lo del Fobaproa se estigmatizó. Yo quiero decirte que yo subí a la tribuna como diputado a defender el Fobaproa y es de las cosas que más me siento honrado en mi vida política. O sea, un acierto de Zedillo, el rescate bancario. Un acierto de Zedillo y del PAN, que fue el que apoyó, porque el PRI dijo, aprobamos. Era reconocer la deuda ya adquirida. Eso es el Fobaproa. La deuda que ya se había adquirido por el fideicomiso y que Zedillo manda en un presupuesto y le dice a la Cámara, apruébamelo. Y ahí PRD dice no. Y empieza un forcejeo y el PAN, con ciertas modificaciones, respalda con su voto junto con el PRI la deuda y entra en el presupuesto. Si eso no se hubiera hecho, porque Andrés Manuel dijo el robo del siglo, el saqueo mayor, no, si no lo hubiéramos hecho en la legislatura 57, México hubiera entrado en una crisis terrible. Tan es así, nada más te pido que compares dos sexenios en cifras económicas. Ernesto Zedillo en el 95 tuvo una caída en el Producto Interno Bruto del 7%. Terminó su sexenio con un incremento en el Producto Interno Bruto del 7%. En promedio creo que más o menos arañó el 2% por año. Andrés Manuel tuvo el 0.75 de crecimiento económico en cada año de su gobierno. ¿Esos datos de dónde son? Esos datos es INEGI. Esos datos están perfectamente confirmados, todos los están coincidiendo en eso. Hubo una caída en el 19, que no fue derivado del coronavirus. El año anterior había habido arriba del 2% con Peña Nieto. Pero ahorita nos vamos a ese punto. Entonces el acierto de Zedillo es el Fobaproa. ¿De Fox? De Fox, aumentar la transparencia,
haber terminado con el periodo, con el sistema político del partido hegemónico y del presidente concentrando poder. Fox incrementó sustancialmente el presupuesto a los estados, lo dobló, creó el Seguro Popular, fomentó política económica. En materia de seguridad, las cifras son mucho más positivas que los sexenios posteriores. O sea, de los gobiernos de este siglo, hablando de Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel, el que mejor cifras tiene es Vicente Fox. Antes de ir a la pausa, inflación, en vivienda y demás. En vivienda. Antes de ir a la pausa, estamos haciendo el análisis con don Juan José Rodríguez Prats de las gestiones y de otros temas que ahorita irán saliendo, de materia internacional también. Acierto de Felipe Calderón al regresar de la pausa, lo platicamos para llegar. Ahí me la pones más difícil. Bueno, ya veremos cómo la maneja ahorita al regresar don Juan José Rodríguez Prats. Estamos platicando, como ya está usted viendo y escuchando, a don Juan José Rodríguez Prats, distinguido militante panista, pero más que eso, un ideólogo de los que ya no hay y de los que hay que sacarle todo el provecho cuando lo tengamos en entrevista. Volvemos. Platicando con don Juan José Rodríguez Prats, estaba haciendo sus análisis de cada uno de los sexenios, lo que él, a su juicio, considera cada presidente hizo pues de beneficio para este país. Felipe Calderón, ¿qué hizo de positivo para este país? Nada más déjame agregar algo que me faltó de Vicente Fox, que me parece que es muy importante. Vicente Fox hizo un ejercicio de designar gente funcionarios conforme un perfil. Los headhunters. Los headhunters, pero conforme un perfil. Felipe no, ni tampoco Peña, y mucho menos Andrés Manuel, y mucho menos Claudia Sheinbaum. Eso se ha perdido. O sea, el viejo PRI, de alguna forma, instrumentó un servicio civil de carrera. Tú puedes ver en las secretarías que había escalafón, que había gente que ascendía. Eso desafortunadamente se dejó atrás. Calderón tiene aciertos, o sea, el haber combatido el crimen. Tienes que designar gente. Hay muchos que lo critican de haber designado a García Luna. Yo sinceramente nunca traté a García Luna, nunca crucé palabra con él, pero yo le debo agradecer que él asumió una tarea que yo no asumiría nunca, porque pues es la tarea de cuidar las vidas de los mexicanos, y que es un mundo tan complejo que yo creo que es difícil. ¿Se equivocó al designarlo Felipe Calderón a García Luna? Es que ¿a quién designas ahí? García Harfuch es gente que fue formada por García Luna. Entonces, yo recuerdo un maestro mío en la Escuela de Derecho en Jalapa, que era jefe de la Policía Judicial, y entonces se le reclamaba de la gente que ahí tenía, y dijo él, es que le he ofrecido, y mencionaba nombres de gente muy destacada, muy relevante, que fueran agentes de la Policía Judicial, y me rechazan la oferta. O sea, ponte a pensar. O sea, fue un acierto. Para Juan José Rodríguez Prats, para mí es lo que tenía en ese terreno. Es lo que había. Es que tienes que escoger lo que hay. No, tenemos mucho la tendencia. Pero no, ¿cómo que tiene uno que escoger lo que hay? Tiene que escoger los mejores perfiles uno para gobernar. Lo que se aproxime a un perfil ideal. Sí, no. Lo que se aproxime a un perfil ideal. Pero, por ejemplo, casi siempre tenemos que optar entre el mal menor. Porque desafortunadamente estamos en una carencia de político profesional, y en materia de seguridad es un lío. A ver, ¿qué es un político profesional? Buena pregunta. Es el que quiere hacer. De repente me ilumino y pregunto algunas cosas. No, magnífica. No te adornes, no te adornes. No digo de repente, pues. Me adornas a mí, pero no eres capaz de adornarte a ti. Bueno, claro. Si no soy yo, ¿quién? Haz un esfuerzo. Mira, el político profesional, en primer lugar, es que asume un deber. El político profesional que va a una campaña, que siembra una esperanza. Yo tengo, perdón la referencia, porque aquí me vas a decir que soy un tanto ególatra, yo tengo 12 derrotas electorales internas en el partido, en el PAN, en el PRI o en la campaña constitucional.
he sido candidato y he dado la pelea. Muchos me dicen, ¿por qué te postulas? Porque hay que darle una oportunidad a la ciudadanía y hacer una campaña para sembrar ideas. Es legítimo aparte. Pero además perseverar, persistir. Ahí tienes otra característica del político, la congruencia. O sea, cuando te dicen un violinista profesional, ¿en qué piensas? En que todos los días quieres ser mejor violinista. Eso es un político profesional que cada vez se esmera en ser más político. Ahora, el político tiene que tener, y es tanto el reto que por eso estamos tan desprestigiados, porque el político tiene que tener algo de estoicismo, o sea, debe sacrificar muchas cosas para ser un buen político. Tal vez el juramento más hermoso sea el juramento yaqui, que dice: para ti se acabó la familia, se acabó el tiempo libre, se acabó que puedas desprenderte, porque lo único que te tienes que dedicar es a trabajar. Meterse en política significa someterte a riesgos, a retos, a desafíos. Por eso, una de las carencias en la política mexicana es el político profesional. Tú eres de otra generación, vienes actuando. Una de las cosas que no se ha reflexionado bien en Tabasco son las generaciones que hemos actuado en Tabasco. Yo te podría decir que hay una generación, por ejemplo, Madrazo nació el 15, Mora nació el 17, Rovirosa nació el 19, Mario Trujillo nació el 20. Con 5 años de diferencia y tienes a 4 gobernantes que yo creo que gobernaron bien. La siguiente generación, que entra González Pedrero, entra Manuel Gurría, entra Barceló, entra Salvador Neme. ¿Cómo gobernó esta generación? Y después vendría una generación que es la mía, la de los baby bloomers, que alguien calificó como la generación perdida: Arturo Núñez, Granier, Mayans. ¿Cómo gobernó? Y la baby clean bebé, Manuel Andrade. Hay que dejar que el tiempo pase para que lo podamos juzgar. Pero cada quien ha aportado algo a Tabasco. Yo te en diría, su circunstancia, en su modo, en su perfil, en su esencia, en su estilo. Bueno, desde luego que los tenemos que analizar específicamente y en qué condiciones gobernaron. Porque, por ejemplo, el licenciado Madrazo tuvo una gran oportunidad y la supo aprovechar. ¿Cuál de los dos? Carlos. No, nos estamos refiriendo al ciclón. Sí, sí. El huracán no. No, la brisa marinera. ¿Y cómo la lleva con la brisa marinera? No, mal, nos hemos llevado mal siempre. Se me había olvidado a Roberto Madrazo, incluido también esa generación, y Andrés Manuel. Es una generación variopinta, te diría yo, y formó parte de ella. Y yo creo que no estamos a la altura de generaciones anteriores. O la generación de Noé de la Flor, la generación de Francisco J. Santamaría, de Francisco Trujillo. Bueno, son otras épocas también. Estoy de acuerdo. Había menos vías de comunicación, menos oportunidades. A cada quien hay que juzgarlo en su tiempo, claro, y en sus circunstancias. Estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que hemos rendido mal las cuentas las generaciones actuales. Ojalá las generaciones del futuro aprendan algo. ¿Qué? Ay, caray. Eres malicioso. ¿Será? ¿Qué? Aprendan algo. ¿Qué? Aprendan a que al llegar al cargo nos hagamos una pregunta: ¿qué es lo que debo hacer en el gobierno? Esto que parece ser tan simple, diría yo, tan rutinario, no se hace. Por ejemplo, yo te pondré ahorita el caso de Javier May. ¿Sabe May qué hacer en el gobierno de Tabasco? ¿Está claro cuál es su propósito? Por ejemplo, el hecho de no irse a vivir a la Quinta, porque Andrés Manuel no se fue a vivir a Los Pinos. El hecho de salir a caminar, a dar abrazos a la gente, eso es su función, eso es su obligación. Tabasco está en serios problemas de descomposición, de violencia. ¿Hay un ambiente de concordia en el Estado? ¿Podemos hablar de que estemos dialogando todos los políticos en Tabasco? No. O sea, llega al cargo y presumen de demócratas, pero resulta que lo primero que hacen es que no ven ni oyen, ni responden, ni entienden puentes, porque el gobernante es el que debe tender puentes a los gobernados.
Sí sale a las comunidades y en forma artificial se le ve que convive con el pueblo y abraza, pero ¿tiene una buena comunicación con todos los sectores? ¿O allá están los fifís y aquí estamos los deprimidos y los que hemos sido explotados? Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer un gobernante en Tabasco? Ahorita, restablecer un ambiente de concordia que está perdido desde el 88, que fue cuando irrumpió Andrés Manuel en la vida política en el Estado. Don Juan José Rodríguez Prats, bueno, ya mencionaba sobre el caso Tabasco, los gobernadores, bueno, su análisis desde Arturo Núñez, también Adán Augusto López Hernández con Carlos Manuel Merino Campos, que por cierto usted estuvo de asesor también en el gobierno de Adán Augusto López Hernández. ¿De qué lo asesoraba? Mira, Adán es gran amigo mío. Quiero decirte que yo he recibido muestras de amistad y de afecto, y además con un gran respeto a mi posición, porque pues eso, y yo respetando la suya. Eso es difícil. Sí. Preservar la amistad en política es uno de los retos más difíciles, porque la política es la que más nos desafía. Pero volviendo al tema, sí, él me invitó a que yo asesorara porque quería hacer una reforma parlamentaria. Por cierto, me pagó bien. Y efectivamente empecé a trabajar con mucha gente de ellos, empezamos a elaborar documentos. Yo no estuve de acuerdo en una disminución de los plurinominales y yo pensaba en ciertas reformas que permitieran formar en Tabasco una auténtica asamblea parlamentaria. No tenemos una asamblea parlamentaria. Bueno, yo te diría que en Tabasco no hay un poder legislativo. Ya para terminar. Para terminar. O sea, en el poder legislativo, su función más importante no es legislar. Su función más importante es contrapeso, es control de poder, es exigencia de cuentas. Así nació la Asamblea Parlamentaria. No nació para hacer leyes, no. Nació porque alguien dijo, yo mando, y acá dijeron otros, no, espérate tantito, escúchanos y danos cuenta. Así surgió el Parlamento, así surgió el Poder Legislativo. Ahorita tenemos un Congreso de 35 legisladores, sí, con 28 gentes de Morena. Pero eso no es un Congreso, eso es una comparsa. Sí. Es más, el hecho de que el primer Estado, el primer Congreso en aprobar la reforma constitucional más importante en las últimas décadas, se haya hecho a escasos minutos de haberse aprobado. Es la exhibición más brutal. Quiero decirle que en el Congreso local de Tabasco han pasado gente de gran calidad. Ahí estuvo Manuel Sánchez Mármol, ahí estuvo Rafael Martínez de Escobar, ahí estuvo Francisco J. Santamaría. Ahí estuvo gente de calidad. Manuel R. Mora fue diputado local. Bueno, y pude yo continuar, un Jesús Madrazo Martínez de Escobar, un Heriberto Taracena, estoy hablando de fechas recientes. Sí. Carlos Francisco Dagduc. Pero ahorita no pasa nada. Yo a veces, yo quise ser diputado local. ¿La oposición es testimonial? Ni siquiera eso. No hay oposición. No es testimonial. ¿Quién es de oposición ahí en ese Congreso? Hay 3 o 4 perredistas, tengo entendido, hay 1 o 2 del Partido Ecológico, está Fabián del PRI, pero yo no veo que hayan grupos parlamentarios deliberando, no la hay. O sea, lo mataron. Yo quise ser diputado local y les mandé un mensaje porque me postulé por el Distrito 20, Teapa y Tacotalpa. Porque yo siento que con la experiencia que tengo de 15 años de legislador, yo quise formar parte del Congreso local como una etapa final de mi carrera política. Le mandé mensajes a Andrés Manuel, que fui compañero de él cuando dimos la batalla en la elección del 94, yo me postulé a la gobernatura. Le mandé mensajes a todo el mundo, a Javier May le mandé mensajes, déjenme pasar. No me bloqueen. Si ustedes quieren derrotarme, me derrotan. Pero déjenme pasar. Tampoco les puedo ofrecer obediencia y sumisión. No, déjenme pasar para que haya una voz disidente que le dé vida al Congreso. Me aplastaron en la forma más infame que te puedes imaginar. 7 de la mañana con 44 minutos. Regresamos de la pausa, terminamos de platicar con don Juan José Rodríguez Prats. Estamos platicando con don Juan José Rodríguez Prats. Hablaba a su momento en este análisis que ha hecho a lo largo de esta entrevista de la manera en que las nuevas generaciones tienen que hacer su parte, su función, pues desde luego emulando a los políticos de antaño,
de tradición, de convicción, con disciplina, y milita en un partido que está dirigido por un joven que debería ser el cambio de forma de pensar, de actitud, y vemos que es un dirigente, Marco Cortés, que al momento de asignar o designar posiciones para el Senado de la República se puso el primero y luego sus más allegados. ¿Cómo podemos creerle a un partido dirigido por alguien que pues a simple vista no se pone a pensar en su militancia, en sus ideólogos, en la gente que le da el valor y la fuerza a Acción Nacional, que en Tabasco, déjeme decirle, no existe? Mi querido Gerardo, tu pregunta es la pregunta, te diría yo, a la que todos deberíamos intentar una respuesta. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones se reconcilien con la política? Porque lo primero que tienen que hacer es reconciliarse. Las nuevas generaciones, tú le hablas de la política y dicen, no quiero nada, no quiero saber nada de eso. Ahí estamos mal. Y no es culpa de los partidos, no es culpa nuestra, también es responsabilidad de ellos. Pues se siente orgulloso un dirigente así. No, es peor, porque todavía quiere dejar sucesor. Y el sucesor es igual que él, que es Jorge Romero. ¿Y por qué sigue siendo panista con actitudes así? Porque los panistas, de alguna forma, empezaron a perder la mística del inicio. Empezaron a perder su doctrina, se empezaron a alejar de los principios. El poder corrompe, y no es lo mismo desde la oposición sostener una serie de puntos de vista que desde el poder tratar de aplicarlos. Empezó a surgir esa brecha y empezó el PAN a incurrir en una falla que ha sido falla de todos los partidos políticos. Con este ganamos. ¿Pero se siente orgulloso de un líder así? No, desde luego que no. Yo quisiera, y por eso estoy apoyando a Adriana Dávila, que es la otra opción, que me parece una panista auténtica. Pero yo quisiera, si hablamos hacia las nuevas generaciones de los políticos tabasqueños, que no veo en las nuevas generaciones un anhelo de participar, de prepararse. O sea, mi primer reclamo... ¿Vale? Algo ha pasado. Algo no está haciendo bien Acción Nacional, que los jóvenes dicen, no queremos. Y algo pasa en los jóvenes que tienen otras inquietudes, que están siendo contaminados por esto y que están pensando en la política como un tráfico de influencias, porque ven que funciona el tener muy buenas relaciones con gente que me puede dar trabajo, que me puede dar un contrato. Por eso, si estamos haciendo ese análisis, ¿qué sigue haciendo usted en Acción Nacional con este tipo de jóvenes? Fíjate que es buena tu pregunta. Yo, parafraseando a Winston Churchill, te diría que el PAN es el peor de los partidos políticos, con excepción de todos los demás. Los demás están peor. ¿Y seguirá estando ahí? Yo seguiré siendo panista. Aunque no lo escuchen, aunque no lo dejen pasar, aunque no le den la oportunidad, aunque no le den el valor que usted tiene. Tengo escrito 11 libros sobre el PAN. Tengo un compromiso con Castillo Peraza, pero ya no que me recibió. No, pero él me recibió y me dio un abrazo. Si militamos en los partidos en la medida en que los partidos nos beneficien y ante cualquier daño salimos corriendo, pues me parece que eso no es institucional ni es leal. A mí el PAN me recibió estando en el polvo y me hizo diputado y me hizo senador y me hizo otra vez diputado. Pero también usted le aportó al debate, pues también usted le dio valía, también usted le dio esa importancia que no tiene ahorita legislativamente con diputados, con la valía que usted tuvo y senador. La regla de oro. O sea, sí le dio, pero también usted le dio. O sea, es uno. La regla de oro de los partidos es que te den el trato que tú crees merecer. Esa es la regla de oro del partido. No me ha dado el trato que yo merezco en los últimos tiempos, pero por eso me debo ir. No, debo dar la pelea. Pero por otra parte, Gerardo, no encuentro otra trinchera más idónea que la panista. ¿Por qué? Porque tiene una tradición, porque tiene una doctrina. Porque aquí en Tabasco, desafortunadamente, yo logré como candidato en el 94 que tuviéramos registro, que tuviéramos diputados locales pluris, que tuviéramos regidores plurinominales. Desafortunadamente, por decisiones del mismo Marco, por problemas de malos dirigentes en el Estado, el PAN está en una crisis. Ahora, yo en esa crisis debo salir
y debo ya desligarme. Somos 600 panistas. Hay muchos que dicen, oye, qué tragedia la del PAN. No, sorpréndanse que todavía aquí habemos 600 panistas. Son gente magnífica, son gente que me recibió y con la que hice campaña en el 94. ¿Los debo abandonar? A ver, si otro partido dice, yo quiero invitar a mis filas a don Juan José Rodríguez Prats, una gente valiosa que le aporta al debate político y a la dignidad política, lo voy a invitar, ¿aceptaría? No, me han invitado. Yo le puedo tocar las puertas, le puedo tocar las puertas al PRI. Pero el PRI me ha reconocido en sus dirigentes y todo. Tengo magníficos amigos en el PRI, pero no puedo ya a estas alturas. Mira, di un salto mortal. ¿Pero cuáles alturas? Si lo veo activísimo y lo veo fuerte. Bueno, por eso. Pero mira, yo di un salto mortal cuando renuncié al PRI en el 94. Yo tuve una entrevista con Salinas de Gortari el lunes 9 de mayo. Y me quiso convencer de que yo no renunciara y renuncié. Cuando era aquello, había que ver qué significaba renunciar en el 94. Ernesto Zedillo me mandó un mensaje a través de Líbano Sáenz. Y me dijo Líbano Sáenz, el doctor Zedillo te manda a decir que estás en su ánimo. Eso fue el miércoles 11. Yo el jueves 12 subí a la tribuna 12 de mayo y renuncié en la tribuna del 94. ¿Por qué renunció? Porque no me hicieron senador. ¿Y por qué sigue en el PAN si no lo han hecho senador, ni diputado, ni federal, ni local? Porque ya no quiero dar otro brinco, porque le quiero mucho al PAN, porque ya no quiero dar otro brinco. Pero si se fue del PRI, porque no le dieron senador. Porque me engañaron. ¿Y en el PAN lo han engañado igual? Ya no quiero, no veo otra opción. Aunque lo hayan engañado. Aquí en Tabasco. Aunque lo hayan engañado. Aunque me hayan engañado. Aquí en Tabasco. Ya se queda así con el engaño. No, yo voy a dar la pelea ahorita. O sea, engañado va a morir, engañado va a morir. Pues es posible. ¿Y contento? Pediría yo que dijeras una oración fúnebre en mi tumba. ¿Y si la hago y si le pregunto, me va a seguir contestando que se va a quedar ahí? Pues ya no te podría yo ya contestar, porque yo estoy ahí adentro del cajón. Nada más te pediría. No, ahorita, en el tiempo real. En el tiempo real. No, nada más. No le preguntaría ya si no está. Nada más te pido que pongas un epitafio. ¿Cuál? No me quiso contestar. Pero me contestó en su momento y me contestó bien, al tiempo real. No, pero no te he contestado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué sigue engañado ahí? González, pones en mi epitafio, se cayó. Ya, silencio, se cayó. ¿No quiere contestar? No tengo. Pero un Juan José Rodríguez Prats que tiene varios libros, que tiene experiencia, ¿no puede contestarme una pregunta? Gerardo. Usted es un ideólogo y no me puede contestar. Yo soy político, soy ideólogo, soy panista. ¿Y luego la doctrina? ¿Y de ahí, diríamos aquí? Bueno, vamos poniendo los pies en la tierra. Desde hace un rato. Vamos a poniendo los pies en la tierra. Desde hace un rato. Renuncio al PAN. A ver. El PAN me ha tratado mal, el PAN me ha engañado. Vamos avanzando. ¿Me voy a mi casa? Pues no sé a dónde quiere irse. No. ¿A dónde va? No tengo a dónde ir. Pero entonces Tomás no tiene a dónde ir y no tiene a qué hacer ahí. Entonces queda engañado. Se queda engañado. No, sigo dando la pelea dentro del PAN. ¿Cómo? El 10 de noviembre. Si no lo escuchan, si no lo están escuchando. Espero que gane Adriana Dávila. Y aquí seguiré haciendo campaña y seguiré recorriendo los municipios. Y si gana Adriana Dávila, ¿va a cambiar el PAN en Tabasco y va a haber más votantes para el PAN? Cuando menos eso es una posibilidad. Es una posibilidad. Y la quiero agotar. No veo otra posibilidad. ¿Me pides que vaya yo al PRI Dalito? El PRD que ya perdió el registro. Pues es el PAN del Marco Cortés. Es lo mismo. Con todo y eso me quedo en el PAN. Engañado. No engañado. ¿Cómo no? Si no lo han pelado. Consciente, no. Que no me hayan pelado es una cosa y que esté yo engañado es otra cosa. No, estoy consciente. ¿No le duele que no lo pelen? Me duele enormemente. ¿Y luego? No lo estás viendo. ¿Y qué hace ahí? Porque voy a continuar dando la pelea. Aunque no lo escuchen. Así se trata, de eso se trata. No, Juan José Rodríguez Prats, siempre es un halago platicar con usted. Gracias por aguantar vara, Don Gerardo, estuvo usted muy brillante los primeros 90 minutos. Gracias. Gracias a ti. Como siempre, don Juan José Rodríguez Prats, siempre es un gusto platicar con este tipo de personalidades. Hacemos la pausa, volvemos.